Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más, hoy miércoles 17 de junio de 2020. Espero puedan estar bien y espero el Señor les esté supliendo cada necesidad. Saludos a todos, a cada familia en particular, cada joven, a cada niño también que pueda estar escuchando la enseñanza de esta noche. Generalmente pensamos nosotros que la iglesia puede ser el medio donde la enseñanza de la palabra de Dios suplante el tiempo personal que cada familia tenga. La verdad, el tiempo en la iglesia no suplanta el tiempo que cada familia debiera tener en sus hogares. Hablo en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy. La enseñanza de la palabra de Dios dentro de nuestros hogares. Los miércoles están los fines de semana, pero la verdad los lunes, martes, jueves y viernes, ¿qué hacemos en nuestros hogares? ¿Qué tiempo pasamos? No solamente a nivel personal, sino a nivel familiar. Quiero hablar un poquito acerca de ese tema y espero que sea de bendición. Y es una responsabilidad para cada familia, empezando por el jefe del hogar, por la cabeza del hogar, más bien el varón a quien Dios ha dado la responsabilidad de dirigir. Gracias a Dios por aquellas hermanas que son ayudas idóneas, ¿verdad?, para sus esposos, y gracias por esa comunicación y ese complemento, y es una bendición el matrimonio ante los ojos de Dios. Es la primera institución que Dios estableció, el matrimonio, el hogar. Pero un hogar no lo contemplan solamente los, como alguien dice por ahí, que bueno, que si no hay niños no es un hogar. No, no es así. Desde que un hombre y una mujer se casan, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo se casan, ya forman un hogar. Claro, después vienen los hijos, y esa es otra responsabilidad que cada padre, cada madre asume dentro del rol, que le corresponde de enseñar la palabra de Dios en el hogar. Voy a buscar por favor este pasaje, si me acompaña, en Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Voy a tomar unos minutos, quiero serte de bendición y espero que esto llegue a tu corazón, ¿verdad? Y tomes en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. No solamente para leer la palabra de Dios en el hogar, sino para compartir entre todos los miembros de la familia, ¿verdad? Alguna enseñanza bíblica, unos cuantos minutos. Dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Bendice, Dios, la enseñanza de su palabra, Dios, en nuestros corazones. Y ayúdanos, Dios, Señor, en este breve tiempo de tu palabra, Dios, Señor, a ser conscientes de la importancia, Dios, especialmente hoy en día, Señor, que tenemos de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Guíanos, Dios, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de los Salmos, el capítulo 1, el verso número 2 y el verso 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Obviamente la palabra ley ahí hace referencia a lo que es la palabra de Dios. Bueno, usando, ¿verdad?, aquellos libros que estaban escritos ya, como conocidos como el Pentateuco, o la ley de Dios. Algunos le dicen la ley de Moisés, la ley de Dios. Dios fue que estableció esas leyes y se las dio entonces a Moisés para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué es importante tener que enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares? Es un tema que usted pudiera estar ahorita pensando y analizando en su vida. ¿Por qué tengo que enseñarle a mis hijos? ¿Por qué tengo que enseñarle a mi esposa lo que la palabra de Dios enseña? Ahora, yo entiendo que no en todos los casos de las familias, ¿verdad?, son cristianos todos. A veces es el varón, ¿verdad?, el miembro de la familia que va a la iglesia. A veces la esposa no va a la iglesia. A veces los hijos no van a la iglesia. A veces los hijos van a la iglesia y los padres no van a la iglesia, o viceversa. Entonces,
Pero usted que es cristiano, usted que está en un hogar cristiano, usted tiene todo el derecho de enseñar la palabra de Dios en sus hogares. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, porque es bíblico. Hace un momento leímos allí en Deuteronomio capítulo número 6, el verso 6 y 7 dice, y estas cosas las repetirás a tus hijos, y ahí dice la palabra, estando en tu casa, esa frase, estando en tu casa, y cuando andes por el camino, y al acostarte, dice. Entonces es una responsabilidad, es bíblico enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Cuando los hijos, y ahora es cuando más tenemos que enseñar la palabra de Dios. Mire, hermanos queridos, estamos en tiempos difíciles. Ahorita no sabemos cómo están adoctrinando a nuestros hijos, es la verdad. Nuestros hijos van a una escuela, es verdad, y nuestros hijos deben estudiar, deben prepararse, verá, para el futuro. No estoy diciendo que no, pero cuántas cosas aprenden nuestros hijos en la escuela, ¿verdad? Y yo sé que los tiempos cambian y todas las formas a veces de enseñanzas cambian y las cosas cambian. Y tal vez las cosas que a nosotros nos enseñaron en nuestros tiempos cuando éramos niños, tal vez esas cosas ya ni las enseñan, porque han encontrado otra forma y otras cosas también para enseñar, y aunque usted no lo crea, para adoctrinar a nuestros hijos, no solamente cuando están en la escuela, cuando están en el colegio, y especialmente cuando llegan a la universidad, ¿verdad? Y pudiera explicarle acerca del tema, acerca de eso, ¿verdad? Pero es importante la palabra de Dios. Lo que usted tiene que saber, hermano o hermana que me está escuchando, es la importancia que usted como padre de familia, como hermano en Cristo, tiene, ¿verdad?, que enseñar la palabra de Dios a sus hijos, especialmente cuando están pequeños, o cuando están pequeños lo llevamos a la iglesia. ¿Y qué decimos cuando llegan a la iglesia los hijos, verdad? Vamos a llevar a ese muchacho a la iglesia para ver si allá me lo cambian, para ver si allá hacen algo por él. La verdad, quien tiene que hacer algo por él es la familia, su papá. Si su papá va a la iglesia, su mamá, si su mamá va a la iglesia. Obviamente no estoy diciendo que la iglesia no es para ayudar. Gracias a Dios tenemos un pastor en la iglesia, tenemos líderes en la iglesia, tenemos maestros y maestras de escuela dominical que enseñan la palabra de Dios a nuestros hijos. Ahora, solamente le enseñan la palabra de Dios los domingos, ¿verdad? Que es la escuela dominical. Imagínense, nuestros hijos están en la escuela y en la casa, están de lunes a sábado, y el domingo entonces dejamos a nuestros hijos ir con nosotros a la iglesia. Algunos yo sé que van los miércoles, pero no es todos los casos, ya es la minoría. Pero es la responsabilidad del padre. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medite de día y de noche. Mire, ¿por qué enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué enseñar la palabra de Dios en cada familia, en cada hogar? Porque es bíblico. Porque es bíblico hacerlo. Es bíblico. Ahora, de todo eso depende cuánta Biblia usted sabe y de cuánta Biblia usted conoce. Mire, por ejemplo, Marcos 10, 14, el Evangelio según San Marcos, Marcos, el capítulo número 10. Si escucha algún perro, algún gato por ahí, ¿verdad? Disculpe. Mateo, capítulo 10, el verso número 14, dice la palabra de Dios así. Versículo 14, dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo. Perdón, estoy en Lucas, disculpe. Mateo, Marcos, estaba en Lucas, dispensa, aquí estamos. Marcos, capítulo 10, dispensa. Ya usted lo leyó, yo creo, ¿verdad? Allá en su casa. Qué bueno que tenga la Biblia en su mano. Dice la palabra de Dios aquí, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué es importante enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos en el hogar, a la familia? Porque es bíblico, porque los hijos lo necesitan, ¿verdad? Jesús estaba rodeado allí de niños, se le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos le reprendían para que no, dice, a los que se lo presentaban, y viendo a Jesús, eso lo indignó y dice, aguanta, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, el hecho que Jesús aquí está diciendo que le dejaran venir los niños a él para que él los tocara, para que les hablara, no significa que él nada más les hablaba a los niños o le interesaban los niños. A Jesús le interesa a toda la familia, el papá, la mamá y los hijos. Entonces los hijos necesitan eso, los hijos necesitan aprender la palabra de Dios. Vamos a ver unas cosas más muy interesantes, pero a los hijos les importa. Ahora, si a usted le importan los hijos, usted le va a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad?
Ahora, ¿qué sucede en un hogar donde no tienen hijos? Tal vez donde solamente está la pareja, está el esposo y la esposa. Bueno, el esposo es responsable de enseñar la palabra de Dios, hablando a cristianos. Yo sé que a veces la esposa es cristiana, el esposo no, ¿verdad? O viceversa. Pero si es un hogar cristiano, el esposo debe estar enseñando la palabra de Dios a su esposa en devocionales, ¿verdad? Cada día. ¿Por qué es importante la enseñanza de la palabra de Dios en la familia? Porque es bíblico, porque los hijos lo necesitan. Amén. Porque también infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. Infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. Mire por favor, Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés, Salmo, Proverbio, Eclesiastés capítulo 12, el verso número 13. Eclesiastés 12:13 dice la palabra de Dios: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Dice el fin de todo discurso. Aquí Salomón, ¿verdad? Dijo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿por qué es importante enseñar la palabra de Dios a la familia o estar reunidos en familia? Porque eso infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. En el corazón de los hijos. Los hijos empiezan a conocer cómo Dios piensa, aprenden, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, aprenden historias, ¿verdad? Y el responsable de eso, otra vez repito, es cada padre, ¿verdad? ¿Sabe qué, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Un día los hijos van a crecer. Y yo les voy a decir qué es lo que va a pasar con nuestros hijos cuando estén grandes. Ellos, si fueron enseñados la palabra de Dios, ellos van a recordar la palabra de Dios en su corazón. Y es ahí donde está el fruto de aquel tiempo que usted invirtió enseñando la palabra de Dios a sus hijos, ¿verdad? Y la palabra de Dios puede salvar la vida también a sus hijos. Obviamente hay que orar por la salvación de ellos también. Pero ¿por qué es importante? Número uno, porque es bíblico. Dos, porque los hijos lo necesitan. Necesitan saber las historias, conocer las historias. ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Qué hizo Dios con David? ¿Qué hizo Dios con Sansón? ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Dios con Jacob? ¿Qué hizo Dios con los apóstoles? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios con Pablo? ¿Qué hizo Dios con tantas cosas que nos permite entender y conocer de la palabra de Dios? ¿Verdad? A veces le preguntamos a los hijos y los hijos ni saben nada, ¿verdad? A veces lo que saben es porque los maestros de la escuela dominical se lo enseñaron, no porque los padres se lo enseñaron en la casa, ¿verdad? Entonces, puede ser el caso. No se me altere ni se me enoje. Puede ser el caso, ¿verdad? Ahora, si usted está enseñando la palabra de Dios, qué bendición que usted enseñe la palabra de Dios a los hijos. Pero enseñar la palabra de Dios en la familia infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. ¿Por qué es importante también enseñar la palabra de Dios en la familia? Porque protege la mente de nuestros hijos. Protege la mente de nuestros hijos. Mire Proverbios 6, 23 y 24. Proverbios 6, 23 y 24. Proverbios capítulo 6 de Proverbios 23 y 24. Dice la palabra de Dios así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Mire, el conocimiento de la palabra de Dios puede librar a nuestros hijos de tomar una decisión equivocada cuando ellos sean grandes, especialmente en este aspecto, ¿verdad?, de tener un noviazgo. Dice allí: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden, dice, de la mala mujer. Mire, papá, mamá que me está escuchando, todos ustedes saben que afuera de sus hogares hay gente mala. Y hay gente que se pudiera aprovechar de la situación de nuestros hijos, ¿verdad? Especialmente si están en una edad también, una edad de adolescente, una edad entre los 12 y los 16, 17 años. Ahora eso depende también, ¿verdad?, de la personalidad de cada jovencita, de cada jovencito. Pero usted, papá, mamá, que me está viendo, sabe que allá afuera hay mucha gente mala que son capaces de hacerle daño a nuestros hijos. ¿Cómo nuestros hijos pudieran
estar al tanto de las cosas a su alrededor. Dice, siguiendo el mandamiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces es importante enseñar la palabra de Dios, hermano, a nuestros hijos, porque eso protege la mente de nuestros hijos. Si usted no le está enseñando la palabra de Dios a sus hijos, o no la ha enseñado a sus hijos, o no ha tomado tiempo de decirle, hijo, la Biblia dice esto referente a, Dios enseña acerca de, Dios da sabiduría, Dios corrige, Dios disciplina. Si usted ha hecho lo posible porque sus hijos aprendan la palabra de Dios o su familia aprenda la palabra de Dios, eso prepara la mente, protege la mente, perdón, de nuestros hijos, protege la mente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué palabra va a guardar si nunca se le enseñó? ¿Qué palabra va a guardar si nunca usted le enseñó ningún mandamiento de la Biblia? Nada le enseñó acerca de las cosas de Dios. El ir a la iglesia se ha convertido en algo mecánico cuando no tiene que ser algo mecánico, porque cada día en los hogares debe existir un tiempo donde la familia se reúna, donde el papá se reúna con los hijos y su esposa, o la mamá, si no está el papá, se reúna con los hijos para enseñarle un pasaje bíblico, memorizar la palabra de Dios y enseñarle lo que la Biblia habla respecto a. Y tal vez eso no lo está haciendo. Y por eso que el mundo está adoctrinando a nuestros hijos. Por eso que el mundo está enseñándole cosas. Le está enseñando lo que es el supuesto amor entre una pareja. Cuando todos sabemos, y usted bien sabe, que ese amor que el mundo ofrece no es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones para bendición a la familia. Entonces, el enseñar la palabra de Dios en la familia protege la mente de nuestros hijos. Que haya pureza en la mente de nuestros hijos. Que nuestros hijos estén pensando lo correcto, ¿verdad? ¿Qué más? Una cosa más. ¿Por qué enseñar la palabra de Dios en la familia? Porque eso prepara a los hijos para el futuro. Enseñar la palabra de Dios a los hijos, enseñar la palabra de Dios en la familia, prepara el futuro de la familia, en este caso el futuro de los hijos. Mire por favor, segunda de Timoteo, el capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios así de la siguiente manera, en el versículo 15 al 17. Está hablando aquí acerca de Timoteo. Tenía su abuela, tenía su mamá. Entre las dos les habían enseñado a Timoteo el camino de la verdad, el camino cristiano, el camino en Jesús. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué se debe enseñar la palabra de Dios en la familia a los hijos? Porque los prepara para el futuro. Mire, los niños son una bendición, los hijos son una bendición en cada hogar. Depende de cuántos hijos son, cada hijo es una bendición. No todos los hijos son iguales tampoco. Pero dice la palabra de Dios que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a la familia, los prepara para el futuro. La palabra de Dios es útil. Cada cosa que usted le enseña la palabra de Dios a sus hijos. Y aquí la abuela también tuvo mucho que ver con Timoteo, porque ella también le enseñaba a Timoteo las cosas de Dios. ¿Verdad? Eso le iba a ayudar a él para el futuro. Y el caso está que cuando Timoteo creció y era un muchacho, ¿verdad? Que tenía un testimonio, se hablaba de él, Timoteo, ¿verdad? Siendo un joven, Pablo entonces lo consideró y lo llevó en sus viajes misioneros. O sea que fue una bendición ver a esa abuela y a esa mamá, ver a Timoteo siendo usado por Dios. Lo que ellas le enseñaron desde la niñez, porque ahí dice, y que desde la niñez, desde niños, la palabra de Dios se le enseña a los hijos desde que son niños, desde que están chiquitos. Se le enseña la palabra de Dios. Se pasó con Timoteo. Su abuela
y su mamá, Loida y Eunice, ¿verdad? Le enseñaron a Timoteo desde chiquito la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios Timoteo fue un tremendo cristiano. Timoteo fue un tremendo siervo de Dios también. Entonces, enseñar la palabra de Dios prepara a la familia, prepara a los hijos para el futuro. Un día los padres no vamos a estar. ¿Y qué legado espiritual le dejaste a tus hijos? Un día papá y mamá van a envejecer y los hijos, ¿verdad?, se van a quedar. ¿Qué legado espiritual le dejaste a los hijos? ¿Qué recuerdo tiene usted de estar enseñando la palabra de Dios a sus hijos? ¿Qué recuerdo tienen sus hijos con usted, papá y mamá, de ir a la iglesia? ¿Qué recuerdo pueden tener los hijos de un papá que los acompañaba a la iglesia, de una mamá que los acompañaba a la iglesia, de sus abuelos que los acompañaron a la iglesia, de sus tíos que los acompañaron a la iglesia? A veces mandamos a los hijos, ¿verdad?, con los tíos. Hey, llévate a ese muchacho para allá, para ver si allá hacen algo por él. ¿Y qué pasó con los papás? ¿Por qué papá y mamá se quedaron en la casa? Enseñar la palabra de Dios tiene un resultado. Dice ahí que es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí dice clarito, para enseñar, para redarguir, para corregir lo deficiente. Entonces, hermanos queridos y amados, es importante tener la palabra de Dios en el hogar, ¿verdad? ¿Y cómo está ahorita espiritualmente su hogar? ¿Qué usted está logrando con su familia? Los hijos tienen 3 meses y medio, tal vez más o menos, de no ir a la escuela. ¿Le está enseñando usted la palabra de Dios a sus hijos? ¿Se sienta usted con sus hijos a compartir la palabra de Dios? ¿O usted estudia la Biblia solito o solita? Qué bueno que usted estudia la Biblia solito. Qué bueno que usted estudia la Biblia solita. Amén, eso es bueno, eso es lo que usted debe hacer cada día. Pero es una bendición muy grande reunirse todos y enseñar a los hijos. No dejar nada más los miércoles en el culto o los fines de semana para que le enseñen la palabra de Dios allá en la iglesia, ¿verdad? Es la responsabilidad de cada uno, y es por eso que muchos hogares andan todos al revés y enredados, porque no han tomado en cuenta la palabra de Dios. No la han tomado en cuenta. Una cosa más, porque es importante, enseñar la palabra de Dios en la familia. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos, una más, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es importante enseñar la palabra de Dios en la familia? Considerar que toda la familia, cada hogar, tenga un tiempo con la palabra de Dios, porque saca a evidencia la condición espiritual de cada uno de los miembros de la familia. Le repito, ¿por qué es importante enseñar la palabra de Dios en la familia, en el hogar? Un tiempo de cada hogar donde el esposo o el jefe del hogar o la cabeza del hogar, que es el esposo, enseña la palabra de Dios. Porque saca a evidencia la condición espiritual de cada uno de los miembros de la familia. Escúcheme usted que me está viendo. Mi esposa sabe si yo leo la Biblia. Yo sé si ella lee su Biblia. Estando los hijos en casa, sé si los hijos leen la Biblia o no. Cada padre debe saber si sus hijos pasan tiempo, especialmente cuando son adolescentes hacia arriba, si ellos se ocupan de leer y tener un tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo saca a relucir la condición espiritual de cada uno de los miembros de la familia. Por allí alguien sabio dijo hace tiempo atrás, y lo sigue diciendo: el tiempo dice las cosas. El tiempo dice las cosas. Usted
Puede ser que no esté leyendo la Biblia o no esté teniendo un tiempo con Dios ahora. ¿Sabe qué? Tarde que temprano se va a saber. Si un padre, si una madre, si un hermano, si una hermana no está leyendo la palabra de Dios, tarde que temprano va a salir a relucir la clase de condición espiritual que tenía. ¿Me estás escuchando? Espero que no ignore lo que le estoy diciendo, porque es así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es importante y debe ser importante para ti. Y más cortante que espada de dos filos. Penetra. No nos gusta a veces ciertos pasajes por ahí porque leemos un pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces decimos, ¡ay, me cayó este a mí! Penetra, es espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, se va hasta allá, hasta el hueso adentro. Y mire lo que dice. Y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es útil, es viva y es eficaz. Si usted no está considerando la palabra de Dios dentro de su hogar, dentro de su familia, tarde que temprano va a salir a relucir la condición espiritual de cada miembro de la familia. Yo le animo, mi estimado amigo, amiga, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, cada jefe de familia, cada hermana que tiene una vida espiritual, que mantengan ese núcleo de la palabra de Dios en sus hogares. Las cómicas le están enseñando a nuestros hijos. El mundo le está enseñando a nuestros hijos. Las amistades le están enseñando a nuestros hijos. ¿Y qué será la próxima generación que vamos a tener si no viene Cristo antes? Y Cristo está pronto a venir, pero puede ser que venga mañana, puede ser que venga en 40 años. Y esa generación que se va a levantar de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿qué clase de generación va a ser? Por favor, toma en cuenta la palabra de Dios en tu hogar, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Voy a ir allá donde empezamos leyendo. Es un mandamiento de Dios que se aplica también para nosotros allá en Deuteronomio, donde leímos al principio. Deuteronomio, capítulo número 6. 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es un mandamiento de Dios, que Él quiere que la palabra de Dios esté en el corazón, no nada más esté en la cabeza. Está bien el conocimiento de las cosas de Dios, pero que esté en el corazón. Y la repetirás. No importa cuántas veces tú repites la historia de Jonás, no importa cuántas veces tú repites las historias bíblicas o lo que la palabra de Dios dice, la repetirás a tus hijos. Tus hijos. Y hablarás de ellas estando en la casa. La palabra de Dios no se enseña solamente en la iglesia, se enseña también en la casa. Y andando por el camino, cuando andas con tus hijos haciendo mandado, con tus hijas haciendo mandado, dile lo que la palabra de Dios enseña. Y dice, y al acostarte, cuando te vas a acostar, debieras enseñar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios también, y cuando te levantes. Cuando se levante, usted debe tener una porción de la palabra de Dios en su corazón. Antes de irse a trabajar, antes de empezar a hacer un montón de cosas, usted debe tener la palabra de Dios en su corazón primero. La importancia de la enseñanza dentro del hogar de la palabra de Dios es importante. La enseñanza de la Biblia dentro del hogar es importante. ¿Por qué es importante? Porque es bíblico, los hijos lo necesitan. Infunde temor de Dios en el corazón de los hijos, protege la mente de nuestros hijos, prepara a los hijos para el futuro y saca a evidencia la condición espiritual de cada miembro de la familia. Yo espero que tú tomes en cuenta lo que se ha dicho esta noche, que no hayas abierto solamente el link que te voy a mandar solamente ahí para, ¿verdad?, escuchar lo que te da la gana escuchar. Escucha el mandamiento
de Dios, la Biblia, la palabra de Dios en el hogar es importante. No la menosprecies, porque un día la vas a necesitar. Un día te va a hacer falta y tal vez sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga. Les amo en Cristo. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Dios, bendice, Dios, esta enseñanza en nuestros corazones, también en el mío. Y bendice cada hogar, Dios, Señor, que seamos conscientes de que tu palabra, Dios, sea un núcleo, un vínculo, Dios, en cada hogar. Y que cada jefe de hogar, cada papá, cada mamá, Señor, puedan ser ejemplos también a sus hijos. Y que cada hogar, Señor, considere la enseñanza de tu palabra, Dios, desde que los niños son chicos. Un día van a estar grandes y se van a ir a hacer sus hogares. Y obviamente oramos por ellos, para que la bendición de Dios esté con ellos. Señor, te amamos, a ti sea honra y gloria. Gracias, Dios, por tu palabra en cada familia, en nombre de Jesús. Amén. Mi estimado hermano y hermana, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, si Dios quiere, el día domingo. Tenemos culto a las 10:30 de la mañana en nuestra iglesia. Saludos a todos los que nos están viendo. Gracias por vernos. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Y bueno, mi familia y yo estamos bien. Gracias a Dios porque mi familia pues y yo estamos bien. Mi esposa, mis hijos. Ore por favor por los adultos. Hay algunas peticiones de oración personales, ¿verdad? Peticiones de oración que debemos tomar en cuenta para orar por otros. Así que ore por favor por cada familia, cada hogar. Ore por cada joven, por cada niño. Ore por nuestra iglesia, hermanos. Y ore para que este virus pues no alcance a más gente ya. Y Dios nos dé sabiduría también para vivir. Cuídese. Use la máscara si va a salir. Lávese las manos con agua y jabón abundantemente. Si sale de la casa, cuando regresa para la casa, deje toda la ropa afuera. Tírela a la lavadora y entra a la casa. Báñese y hacese como pues sabemos que tenemos que hacer. Hermanos, Dios les bendiga. Los extraño a muchos de ustedes. Gracias a Dios ya he podido ver a algunos de ustedes. Qué bendición. Pero hay otros que no he visto. Así que Dios te bendiga. Sigue adelante. Y recuerda, porque es importante la palabra de Dios en cada familia. Dios te bendiga.